Buenos días chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con un pequeño repaso de los temas que habíamos visto, justamente de la revolución industrial. Dentro de este tema vamos a trabajar en esta oportunidad los cambios sociales. Para poder empezar a comprender bien qué fueron los cambios sociales que trajo aparejado la revolución industrial, vamos a hacer un repaso por aquellas cosas que ya hemos visto. Como ustedes recuerdan, en el trabajo práctico anterior nosotros habíamos estado viendo qué fue, en qué consistió la revolución industrial, en dónde se empezó a manifestar este proceso histórico. Recordemos que habíamos acordado nosotros entender o que habíamos visto que la revolución industrial había sido un cambio, una transformación, una mejora en las formas de producción. Estas formas de producción tenían que ver con la incorporación de nuevas tecnologías y de nuevas técnicas que habían permitido que la manera anterior a la revolución sea sustituida y se empezaron a utilizar distintas maquinarias, pero para que ese cambio, ese paso de utilizar las herramientas rudimentarias o un poco obsoletas fueran sustituidas por nuevas maquinarias, nuevos lugares en donde se trabajó, debieron sucederse otros factores, influyeron para eso otros factores. ¿En dónde se va a producir? ¿Cuál va a ser el primer país en donde se va a desarrollar la revolución industrial? Como aquí nosotros lo vemos, va a ser en Inglaterra en el siglo XVIII. A partir de 1760 se van a empezar a introducir algunos cambios, algunas modificaciones en el campo, que es de donde va a emerger todas estas transformaciones, porque en el campo se van a dar ciertas pautas que van a permitir lo que se va a conocer más adelante como la revolución industrial. Inglaterra, ¿dentro de qué continente? Del continente europeo. Vamos a ver también que este proceso de la revolución industrial no va a ser solamente una sola etapa. Va a haber distintas etapas. Como verán ustedes acá, que dice revolución industrial, tiene una primera y una segunda revolución industrial, o como también algunos lo han dado a conocer o como lo han llamado, la primera fase y la segunda fase. En la primera fase de la revolución industrial se va a desarrollar la industria textil. ¿Cuál es la industria textil? La que está vinculada con todo lo que tiene que ver tejidos y demás. ¿Qué se va a utilizar como fuente de energía? El carbón, y va a aparecer la máquina de vapor. En base a eso van a desarrollarse en las grandes ciudades las industrias de tipo textil. En una segunda etapa, esta revolución industrial no solamente va a quedar en Inglaterra, sino que se va a extender al resto de los países europeos y a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Se van a desarrollar otro tipo de industrias y se va a perfeccionar la fuente de energía, va a aparecer el uso del hierro, el ferrocarril para los transportes de todos los productos. Como verán ahí, esta es la imagen clásica, una imagen típica de lo que va a ser Manchester durante la revolución industrial, las grandes fábricas. ¿Qué es lo que nosotros podemos apreciar en la imagen? Grandes edificios que están emitiendo mucho humo propio del uso del carbón como un medio para producir energía, para poner en funcionamiento las maquinarias, ¿sí? Vamos a hacer un repaso también por el tema de lo que fue, cómo se vivía en el campo antes de la revolución industrial y cómo se empezó a vivir a partir de este proceso en las grandes ciudades. Si bien los campesinos se dedicaban de manera casi total a lo que era la agricultura, también
años antes de que se produjera la revolución industrial, se va a empezar a trabajar con lo que se conoció como la industria rural domiciliaria. ¿Qué implicaba esto? Que los campesinos trabajaban en sus propias casas, en sus propios hogares, tenían algunas maquinarias muy rudimentarias, muy básicas, como los telares, que eran todo manual, y allí trabajaba toda la familia, ¿sí? Era como una actividad extra que le generaba un recurso económico más para poder complementar su actividad económica principal, que era la agricultura. ¿Cuál era la situación allí? Contaban con escasas herramientas, los productos eran manufacturados. ¿Qué quiere decir manufacturados? Que se trabajaban con las manos o herramientas muy precarias, como son las que acabo de mencionar. Ellos no eran dueños de las materias primas con las cuales se producía, sino que utilizaban, digamos así, los recursos que les brindaba otra persona. Si ustedes hacen memoria, nosotros estuvimos trabajando un texto que se llamaba Telares y Relojes, que contaba justamente cómo era la vida de una persona en el campo, que un ajeno, alguien que tenía más dinero, era el que les llevaba las herramientas, que les brindaba las materias primas, y una vez que ellos tenían, los campesinos, la producción ya manufacturada, persona los llevaba y los vendía, ¿sí? Bueno, el ritmo de trabajo estaba marcado por la necesidad que tenían ellos de producir. Cuanto más se acercara la fecha para entregar los trabajos que habían hecho, más trabajaban, dependiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el campo, en la ciudad? Cambia totalmente la forma de vida de las personas allí. Van a surgir las fábricas donde se van a reunir tanto las maquinarias como los obreros, que van a ser los que van a trabajar ya no en los hogares, sino en edificios especialmente a los cuales se iba a trabajar. El dueño de las fábricas era el que pagaba los sueldos a los obreros, ¿sí? Era un sueldo que se pagaba cada 2 semanas y era muy escaso. Pero los campesinos no tuvieron otra opción más que recurrir a las ciudades a trabajar, porque el campo había empezado a experimentar ciertas transformaciones. Por ejemplo, los señores que después van a ser conocidos como capitalistas o los burgueses, ya dejaron de entregar en el campo las materias primas para que los campesinos trabajaran. Justamente ¿por qué? Porque habían decidido construir estos grandes edificios en las ciudades donde allí se trabajaba y se producía más, y ellos podían estar a cargo de la producción, viendo, controlando. Los campesinos no tuvieron otra opción que irse a vivir, trasladarse a las ciudades, ¿sí? Los trabajadores industriales solamente eran dueños de su fuerza de trabajo. Ellos no tenían ni las materias primas ni las maquinarias, que van a ser conocidos después como medios de producción, para poder desarrollar la tarea. Solamente vendían su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Qué marcaba el ritmo de trabajo? El reloj y las máquinas. Los campesinos tuvieron que amoldarse a este nuevo aparato, que era el reloj, que decía cuánto se debía trabajar. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran muy diferentes a las que había en el campo. En las ciudades se trabajaba alrededor de 14 y 16 horas, solamente se tenía 1 o 2 momentos muy breves para poder almorzar. Y ya vamos a ver más adelante qué características particulares tenían las fábricas. Aquí, como nosotros podemos observar en las imágenes, tenemos una imagen en la que podemos apreciar una gran estructura, que hay fuego, se trabajaba con carbón, ¿sí? Y en esta otra imagen podemos observar las maquinarias que se empleaban y podemos ver la presencia de una mujer, que también vamos a tocar un poco más adelante cuál era el rol de la mujer, de los niños en la revolución industrial. Hay una característica muy importante. Cuando surgen las fábricas en las ciudades, se va a desarrollar rápidamente un crecimiento urbano. ¿Qué quiere decir crecimiento urbano? Van a empezar a crecer las ciudades. ¿Por qué?
porque las personas que antes vivían en el campo se van a trasladar a vivir justamente en las ciudades, que era algo que no estaba esperado. Y ese crecimiento urbano va a ser un poco desorganizado. ¿Por qué? Porque no estaba proyectado, previsto que hubiera tanta llegada de personas, ¿sí?, a las ciudades. Van a tener un crecimiento muy desorganizado, las ciudades no van a estar preparadas, las viviendas las viviendas de los trabajadores se van a empezar a ubicar en los alrededores de las fábricas. ¿Por qué? Porque no había medios de transporte, entonces se dirigían al trabajo caminando. Las fábricas van a ser instaladas no en el centro de la ciudad, sino en las lejanías, en lugares más alejados, en los suburbios, y alrededor de ellos se van a instalar los obreros fabriles, los obreros industriales. El surgimiento de las fábricas también van a generar nuevas relaciones de trabajo. En la casa no había un patrón, nada más era este hombre el que le llevaba las materias primas y las herramientas y trabajaba toda la familia. En la ciudad va a haber el patrón, que va a ser dueño de las materias primas, de las herramientas, y se van a considerar dueños de los obreros también, porque eran ellos quienes pagaban los sueldos, ¿sí? Va a haber capataces que van a ser los que van a controlar el trabajo de los obreros, y por el otro lado van a estar los trabajadores, ¿sí? Van a ser estas nuevas relaciones de trabajo que van a surgir. Había malas condiciones, tanto dentro de las fábricas como en las viviendas. Dentro de las fábricas, ¿por qué? Porque las fábricas eran lugares muy, muy grandes que no tenían ventilación, que no tenían luz natural. ¿Por qué? Porque los patrones pensaban o argumentaban que los obreros, si había ventanas, iban a distraerse, no iban a poder cumplir con las tareas que debían. Entonces eran lugares cerrados. Adentro, ¿qué había? Mucha cantidad de personas, que eso genera, ¿no es cierto?, que el aire no esté oxigenado, al no haber ventilación, sumado al hollín que emanaban el humo por el uso del carbón y demás, las mismas ruidos de las maquinarias, había una contaminación tanto del agua como del aire, no había condiciones de higiene ni de seguridad para los trabajadores, se pagaba muy poco y no eran obreros que estaban descansados, ¿sí? Por el otro lado, en las ciudades también había malas condiciones, porque no había agua potable, los obreros vivían en habitaciones muy chiquititas y vivían hacinados, a veces dentro de una misma habitación, dormían, comían, vivían 6, 7 personas, mujeres, niños, hombres, ¿sí? Más de una familia en muchas oportunidades, porque no era que cobraban un gran sueldo que les permitiera alquilarse una gran casa, no, eran habitaciones simplemente, ¿sí? Se introdujo el trabajo de las mujeres y de los niños, porque aquí hay que prestar atención, porque se consideraba muy dóciles tanto a las mujeres y a los niños, y se los mandaba a hacer tareas que un hombre, por su condición física, no podía realizar. Por ejemplo, a los niños se los mandaba en las minas, se los metía de donde ellos extraían el carbón. El niño, al tener un cuerpito más pequeño, entraba por esos socavones o esos huecos que se hacían en las minas y extraían los carbones, los hacían trabajar en las maquinarias, y esos lugarcitos a donde no entraba la mano de un obrero varón, entraba la manito de un niño y allí podría trabajar. Las condiciones de los niños y de las mujeres eran mucho peores que las de los hombres, que también eran malas, ¿no? Aquí vemos la imagen de los niños y de las mujeres trabajando en estas imágenes. Bueno, eso ha sido todo por hoy, pequeños. Espero que les sirva. Cualquier cosa nos estamos comunicando. Gracias.